Hola, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a seguir con temas del bloque 2. Nos va a tocar hablar de la tabla periódica. Esta es nuestra tabla periódica de los elementos. La tabla periódica va a estar constituida por grupos que se van a ver de forma vertical y periodos de forma horizontal. Va a tener 8 grupos de la familia A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos esos son de la familia A y son con los que vamos a estar trabajando. Principalmente la familia B no nos va a ser de mucha relevancia en todo el curso. Los periodos se van a dar en horizontal, periodo 1, 2, 3, así hasta llegar al 7. Nuestra tabla periódica está conformada de cierto modo para que los elementos vayan aumentando su masa atómica hacia la parte de abajo y de igual forma va a acrecentar su número atómico. Cada cuadrito de la tabla periódica trae la siguiente información. Trae un símbolo que va a constar por una mayúscula o una mayúscula y una minúscula, su nombre, su masa atómica y su número atómico. La masa atómica y el número atómico, como les comento, va a crecer hacia abajo y hacia la derecha. Por acá vamos a tener los elementos más pesados y con mayor número atómico, y de este lado los más ligeros y con menor número atómico. La electronegatividad va a aumentar hacia la derecha y hacia arriba, o sea, de este lado vamos a tener los elementos más electronegativos. ¿Qué significa esto? Que tienen mayor capacidad de atraer los electrones de los demás. Los elementos que están por acá va a ser mucho más factible que le roben los electrones a los elementos que están por acá. Y les explico por qué. Acuérdense que quedamos que el electrón de valencia, que es el que está en la última capa del átomo, esta es la última capa, el electrón de valencia que está en la última capa se llama electrón de valencia y eso lo sabemos por el grupo. Todos los elementos del grupo 1A van a tener un electrón de valencia, del grupo 2A van a tener 2 electrones de valencia, del 3A 3 electrones y así sucesivamente hasta llegar a los 8 electrones de valencia, que son los que tendrán los elementos del grupo 8A. Con los grupos B no aplica igual, entonces estamos hablando nada más de los grupos A. Máximo pueden tener 8 electrones de valencia porque nada más llegamos hasta el grupo 8A y es lo que desean hacer todos los elementos. Todos los elementos van a aspirar a tener o a lograr robar los suficientes electrones para en su último orbital tener 8 y así estar estables, ya no caben más y con esa estabilidad ya no pueden reaccionar. Entonces, estos elementos de grupo 8A son conocidos como los gases nobles por lo mismo, porque ya no reaccionan, tienen sus 8 electrones, está completo su orbital y ya no pueden robar ningún otro electrón de alguien más. Los elementos de acá, que tienen 7, por ejemplo, los de grupo 7A, pues van a aspirar a robar un electrón de valencia de los elementos que están acá, que tienen 1. Y los que están por acá, que tienen 1 o 2 electrones de valencia, como tienen muy poquitos, no tienen la fuerza suficiente para robar los electrones de otro elemento con más capacidad electronegativa. Entonces, lo que sucede es que entre mayor sea su carga negativa, entre más electrones de valencia tengan en su última capa, tendrán mayor facilidad de robar los electrones de los elementos con menos electronegatividad. Espero haberme dado a entender. Los de acá, al tener más electrones en la última capa, roban a los que tienen menos. Y los electrones de valencia son los que están en la última capa y que podemos ver en los grupos. Sabiendo eso, vamos a hablar entonces de Lewis, de forma muy simple porque me parece que eso no viene en su examen. Lewis fue un señor que dijo, bueno, vamos a representar esos electrones de valencia de alguna forma muy simple para poder entender un enlace. Vamos a hacer un ejemplo que es mucho más fácil que lo entiendan. Vamos a hacer un compuesto. Acuérdense que los compuestos es la unión de elementos. Vamos a representar el cloruro de sodio. El cloro está acá en el grupo 7 y el sodio está por acá en el grupo 1. Estos van a ser sus electrones de valencia. El cloro va a tener 7 y el sodio va a tener 1. Entonces Lewis decía, bueno, en vez de ponerle 7, vamos a ponerle puntitos o taches. Lo que él propone es que se haga esto. Ponemos el símbolo del elemento y le ponemos alrededor, en pares, sus electrones. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. Y el sodio, que va a ser la unión, lo vamos a representar de igual forma, pero como nada más tiene uno, le vamos a poner 1, pero para que se diferencien, en vez de un punto le vamos a poner un tachecito. Y aquí está nuestra unión de este compuesto. El sodio tiene nada más un electrón de valencia, el cloro tiene 7, se están uniendo en este enlace. El cloro, cuando roba el electrón del sodio, completa sus 8 electrones que están alrededor, y así es como se forma este enlace. Es importante que se den cuenta que estos puntitos no están por todos lados volando como sea. No estamos poniendo el cloro así y punto así, puntos por todos lados, no. Sino que se representan en pares alrededor del símbolo del elemento. Esas son las estructuras de Lewis. Nada más se los voy a mencionar así porque, como les digo, no es muy relevante. Los principales creadores de la tabla periódica son Mendeleev y Cannizzaro. Fueron los que estudiaron los elementos, los acomodaron por sus pesos, por sus propiedades. Vamos ahora a trabajar con sus propiedades metálicas para entender cómo se realizan los enlaces. Los diferentes enlaces son 3. Iónico, covalente y metálico. El iónico se va a dar entre un metal y no metal. El covalente se va a dar entre no metales. Y el metálico claramente entre metales. Aunado a eso, tenemos una tabla de referencia que se llama la tabla de electronegatividad de Pauling, que es como una tabla periódica, pero en vez de en cada cuadrito venir la información de su masa atómica o su número atómico, viene más bien su electronegatividad. Con ayuda de esa también sabemos que un iónico va a tener una electronegatividad mayor a 1.6. En el caso de los covalentes se dividen en dos, en polar y no polar. Un enlace covalente no polar, su electronegatividad va a estar entre 0 y 0.6. Y en el caso de un covalente polar va a estar entre 0.7 hasta 1.5. De esta otra forma podemos saber entonces qué tipo de enlaces son los que se van a representar. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. En el caso del iónico vamos a agarrar un metal y un no metal. El sodio va a ser un metal y el cloro va a ser un no metal. Todo esto lo podemos identificar en la tabla periódica porque aquí vienen las acotaciones del significado de cada color. Pero en sí, los no metales van a ser los siguientes: el hidrógeno y todos los que están acá moraditos, rosas y azules. Todos esos van a ser no metales y todos los demás van a ser metales. Si quedamos que el sodio está por acá, entonces el sodio es un metal y el cloro, que está por acá los moraditos, es un no metal. Es un metal y es un no metal. Al ser un metal y un no metal, ya tenemos un enlace iónico. Para corroborarlo vamos a hacer uso de la tabla de electronegatividad de Pauling, que les voy a dejar por ahí en algún lado. Nos vamos a la tablita y nos dice que el sodio tiene una electronegatividad del 0.9 y el cloro tiene una electronegatividad de 3.1. Lo que vamos a hacer es restar esas electronegatividades, o sea, 3.1 menos 0.9 y nos va a dar un total de 2.2. Al ser mayor a 1.6, ya corroboramos que sí es un enlace iónico. Ahora uno covalente. El covalente polar podemos poner de ejemplo el agua y vamos a corroborarlo con nuestra tabla de Pauling. Lo buscamos. Aquí, en dado caso, aunque haya dos átomos de hidrógeno, solamente lo vamos a contemplar una vez. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.4. Los restamos y nos va a dar un total de 1.2. Vamos a restar el mayor menos el menor. Al ser 1.2, cae nuestro intervalo de
0.7 a 1.5, por ende, entonces sí es un enlace covalente polar. Para hacer un ejemplo de un enlace covalente no polar, tenemos el tolueno, su fórmula es CH3. Buscamos la electronegatividad de cada uno. Tenemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2. Cuando lo restamos nos da 0.3, entra en el rango de 0 a 0.6 y ese es nuestro enlace covalente no polar. Esto puede ser un poquito variable, de hecho puede llegar de 0 a 0.9 incluso, y aquí hacerse más pequeño de 0.9 a 1.5 el intervalo. Ya tenemos nuestra forma de comprobar qué tipo de enlaces son los covalentes no polar, los covalentes polares, los iónicos y los metálicos. De metálicos realmente no tenemos una electronegatividad porque mientras sean dos o más metales va a ser metálico. Por ejemplo, una aleación de cobre y plata. Ambos son metales y por ende es un enlace metálico. Ya hablamos entonces de los tipos de enlace, ya hablamos también de la electronegatividad, de las características de la tabla periódica. Ahora, por último, vamos a hablar de los elementos indispensables para la vida. Para los elementos indispensables de la vida son estos, que es muy fácil acordarnos por la abreviatura de los símbolos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Todos estos son constitutivos de los seres vivos, son indispensables para que nosotros podamos realizar nuestras funciones. Por ejemplo, el carbono, hidrógeno y oxígeno son los que están involucrados en nuestra respiración, en nuestro proceso de adquirir oxígeno y exhalar dióxido de carbono para que nuestra sangre circule, llegue al cerebro, oxigene todo nuestro cuerpo. El nitrógeno es constitutivo de todos nuestros tejidos, se encuentran en las proteínas principalmente, en nuestros músculos, en el tejido conectivo del cerebro, en nuestras células. El fósforo y el azufre se encuentran principalmente en nuestros huesos y si están en buenas proporciones pues tenemos buena salud. Por eso es muy importante que escojamos adecuadamente nuestra alimentación y hagamos actividad física y una buena forma de vida. De estos elementos realmente no voy a hablar mucho porque no es importante, nada más quiero que se aprendan cuáles son los indispensables para los seres vivos, apréndase el nombre por los símbolos y que ya puedan saber cuáles son. Y hasta ahí, entonces ya terminamos el segundo bloque, en el siguiente video vamos con el tercero, en sí ya nada más nos queda el tercero y el cuarto, y ya. Bueno, cuídense mucho y estamos en contacto. Bye. Cuídense mucho y estamos en contacto. Bye.